Bienvenido a una lección sobre las transformadas de integrales de Laplace. Una característica de las transformaciones de Laplace es que también es capaz para tratar fácilmente ecuaciones integrales, es decir, ecuaciones en las que integrales en lugar de derivadas aparecen varias funciones. La propiedad básica que se puede demostrar aplicando la definición de la transformada de Laplace y hacer la integración por partes es la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de f de tau es igual a 1 dividido por s veces f grande de s. A veces es útil tomar la transformada inversa de Laplace de ambos lados de la ecuación. Y luego escribe la ecuación, ya que la integral de 0 a t de f de tau es igual a la transformada inversa de Laplace de una división entre s multiplicada por f grande de s. Observe, toda la integral es una función de t porque los límites de las integraciones van de 0 a t, y f de tau es igual a transformada inversa de Laplace de f grande de s a la derecha. Para nuestro primer ejemplo, haremos uso de la segunda ecuación para determinar una transformada de Laplace inversa. Tendremos que calcular el transformada de Laplace inversa de 1 dividida por el producto de s, y la cantidad s al cuadrado más 1. Empezamos por invertir el transformada de Laplace inversa como transformada de Laplace inversa de 1 dividido por s multiplicado por 1 dividido por cantidad s al cuadrado más 1, mientras que en esta forma, conocemos f grande de s es igual a 1 dividido por cantidad s al cuadrado más 1, y la inversa de Laplace, la transformación, es igual a la integral desde 0 a t de f de tau. Donde f de tau es igual a la transformada de Laplace inversa de f grande de s, que es la transformada de Laplace inversa de 1 dividida por cantidad s al cuadrado más 1. Esto indica que f de tau es igual a otra vez los inversos de Laplace transformada de 1 dividida por la cantidad s al cuadrado más 1, que es igual a seno tau. Esto nos da una integral de 0 a t de seno tau de tau, y la antiderivada de seno tau es igual a menos coseno tau, que se muestra a continuación, y f grande de t menos f grande de 0 es menos coseno t menos 1. Lo que nos da una transformada inversa de Laplace de 1 menos el coseno t. Y ahora, para el segundo ejemplo, usaremos la primera forma de la ecuación o la forma de Laplace transformada de la integral de 0 a t de f de tau es igual a 1 dividido por s multiplicado por f grande de s para resolver una ecuación integral. Queremos resolver t al cuadrado igual a la integral de 0 a t de e a tau multiplicada por x de tau. Para x de t empezamos por tomar el Laplace transformación de ambos lados de la ecuación, que nos da Laplace transformada de t al cuadrado es igual a la transformada de Laplace de la integral de 0 a t de e a tau multiplicado por x de tau. A la izquierda, transformada de Laplace de t al cuadrado es igual a 2 dividido por s al cubo. A la derecha, el Laplace transformada es igual a 1 dividido por s multiplicado por f grande de s, donde f grande de s es igual a la transformada de Laplace de f de tau, que escribiremos como función de t porque conocemos toda la integral de f es igual a una función de t. Así que escribimos el Laplace transformación de la integral de 0 a t de a tau multiplicada por x de tau dividida por s veces la transformada de Laplace de a t multiplicada por x de t. Y ahora aplicamos la propiedad de desplazamiento para determinar el Laplace transformada de a t multiplicada por x de t. Observando la propiedad de cambio, observe que a es igual a menos 1, y por lo tanto el Laplace, la transformación de a la t multiplicada por x de t es igual a la x grande del cantidad s menos 1. Y por lo tanto, el lado derecho se convierte en 1 dividido por s multiplicado por x grande de la cantidad s menos 1, donde x grande de s es igual a la transformada de Laplace de x de t. Así que, usando nuestra ecuación, si resolvemos x grande de la cantidad s menos 1, multiplicamos ambos lados por s y tenemos una x grande de cantidad s menos 1 es igual a 2 dividida por s al cuadrado, lo que indica que x grande de s es igual a 2, dividido por el cuadrado de la cantidad s más 1. Observa que para obtener x de s, usamos x de la cantidad s menos 1, y cambiamos s por la cantidad s más 1. A partir de aquí, para determinar x de t, necesitamos tomar la inversa transformada de Laplace de x grande de s, que es igual a la inversa transformada de Laplace de 2 dividida por el cuadrado de la cantidad s más 1. Defina la transformada inversa de Laplace. De nuevo, necesitamos usar la propiedad de cambio que se muestra a continuación. Si tomamos el Laplace inverso transformada de ambos lados, tenemos e elevado a negativo a veces f de t es igual a la transformada inversa de Laplace de f grande de la cantidad s más a, en nuestro caso conocido como a es igual a 1, y f grande de s, que es f grande sin el desplazamiento. Es 2 dividido por s al cuadrado, y para definir f de t, tomamos la inversa de Laplace, transformamos en ambos lados de la ecuación, lo que nos da f de t igual a 2t.
Y ahora juntando todas las piezas, la transformada de la clase inversa de 2 dividida por el cuadrado de la cantidad S más 1 es igual a E elevado a negativo at multiplicado por f de t, pasando a la potencia de negativo a t c elevado a la t negativa, y f de t es igual a 2t y, por lo tanto, se convierte en un x de t como x de t es igual a 2e elevado a menos t multiplicado por t. Espero que esto le haya resultado útil.